Nos metemos en la primera nota de este programa de Mesa Testigo. Me acompaña Marcelo Maisonave, es abogado, magíster en Derechos Humanos. Y ha sido una semana muy especial. Estamos a una semana de lo que ha sido la marcha del 24 de marzo. Y sin duda, ha sido una de las más multitudinarias, me atrevo a decir, de la década para cortarlo, pero quizás hasta nos podríamos estirar un poco más. Primero agradecerte por estos minutos y empezar preguntándote eso. Después de un gobierno nacional que plantea la agenda de memoria completa o que intentó imponer una agenda, parece que hubo una respuesta distinta en la calle. Sí, absolutamente. Bueno, primero gracias Ramiro por la invitación y a todo el programa. Por supuesto, la verdad que fue una respuesta muy importante, masiva, multitudinaria y sobre todo con mensajes claros también en un contexto de un gobierno negacionista directamente. Cuando se habla de memoria completa es gracioso porque sobre todo desde los organismos de derechos humanos se está reclamando hace 50 años la memoria completa, que tiene que ver con las respuestas y la información que se esconde y que se guarda y que se llevan a la tumba muchas veces los genocidas, los represores de la última dictadura cívico-militar, sin informar qué hicieron con los nietos, con los hijos apropiados, hoy nietos que buscan las abuelas de Plaza de Mayo, dónde están los cadáveres, las fosas de tantos y tantas compañeras y compañeros desaparecidos. Entonces, la memoria completa sí, pero para que el Estado revele la información que todavía guardan sus archivos y que guardan también funcionarios que fueron parte de la dictadura. Entonces, me parece que ese es el mensaje, y vinculándolo sobre todo con el presente, ¿no? Porque a 50 años, desde ya que la importancia de los juicios que se siguen llevando a cabo contra los genocidas tiene la suma importancia, pero también los reclamos por la garantía y la eficacia de los derechos humanos en la actualidad. Si nos vamos 15 años para atrás, parecía impensado. Parecía que un gobierno nacional tenga este discurso, parecía hasta haber ya un consenso democrático sobre lo que había sucedido, sin duda, en la última dictadura. ¿Por qué crees que se vuelve a rediscutir 40 años después, 50 años después? Bueno, hay que ver qué tanto se rediscute. Me parece que es más bien un discurso marginal del gobierno. Me parece que está sobrepasado el gobierno en este tema. No creo que sea una discusión que se esté dando en la sociedad. Me parece que a las claras queda la marcha masiva. Se habla de 1 millón de personas en Buenos Aires, bueno, más de 150.000 personas en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en todas las ciudades del país. Me parece que eso demuestra que no hay una discusión en la sociedad, que en todo caso lo que hay en la sociedad es un reclamo, una necesidad de seguir avanzando en los juicios, de avanzar también en los juicios de las patas civiles, de los cómplices civiles, empresariales de esa época. Y me parece que sobre todo también reitero la exigencia de hoy de tener un salario digno, de tener estabilidad laboral, bien, de tener acceso a la educación, a la salud, a las vacaciones, bueno, lo que hoy en día se reclama desde las clases sociales, clases medias, populares de nuestro país. Pero no creo que haya una rediscusión. Realmente sí creo que el gobierno ha dado en la tecla en algunos temas. Si queremos hablar más de lo que es el discurso, el relato, la comunicación, lo que ha llevado el gobierno a Milei, se ha discutido muchísimo ya, lo que fue el gobierno regular o mediocre del peronismo en la versión de Alberto Fernández en su última etapa. Pero me parece que no hay una discusión realmente sobre qué pasó en la dictadura. Internacionalmente siempre fue un orgullo lo que había sucedido en la Argentina, primero con el juicio a las juntas, luego con lo que fue la apertura de los juicios a partir del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Sigue siendo en la Argentina, para fuera de la Argentina, un orgullo o un reconocimiento de lo que sucedió en el país en cuanto a sus propios dictadores? Me parece que sí, no solamente un orgullo, sino que es una bandera. Y que Argentina, bueno, lamentablemente hoy, en esta etapa de este gobierno, está retirando en los foros internacionales, por ejemplo en Naciones Unidas, pero bueno, en toda participación que tiene algún representante de este gobierno, está retirando y está retrocediendo. Ahí sí, y ese impacto se va a pagar no solamente en materia de derechos humanos, sino también en vínculos internacionales que Argentina trabaja a lo largo del tiempo de manera como política de Estado, si se quiere, en materia de, por ejemplo, Malvinas o los reclamos a nivel del Atlántico Sur y otros tantos. Me parece que ahí va a haber un costo. Esperemos que no dure mucho más. No hay mal que dure 100 años. Esperemos que este gobierno no dure tanto tiempo y que esto sea simplemente una mala etapa que podremos superar. Pero bueno, te insisto, me parece que a nivel social, y lo que sí sería deseable que la justicia avance más rápido, que el Poder Judicial retome la celeridad. Evidentemente no hay muchos recursos, hay muchas vacantes en el Fuero Federal, está sobrecargado muchas veces de trabajo y eso también implica que sean más lentos los juicios de lo que deberían ser, sobre todo para evitar la impunidad biológica, ¿no? Que es la muerte natural de tantos genocidas, que hay que recordar también que apenas 80 están cumpliendo
pena de prisión efectiva. Hay unos 500 condenados por delitos de lesa humanidad, más de 400 están en prisión domiciliaria. Esto también para tener un panorama. Más de 360 condenas tiene Argentina en estos años de desarrollo de los juicios. Entonces me parece que cuando se habla de terminar una etapa es algo que es posible de hacer, no es algo imposible, y sobre todo avanzar en las complicidades civiles. Que se dé un contexto como el gobierno de Milei ponga en discusión esto, tiene que ver también con un contexto internacional de que quizás algunos consensos básicos, por decir de alguna manera, del occidente del fin del siglo XX y del siglo XXI, se empiezan a resquebrajar. Sí, eso es cierto, pero veamos con quién está Argentina alineado a nivel internacional, porque el consenso, es verdad, existe la ruptura, la crisis del orden internacional, es evidente, pero sobre todo con dos grandes potencias militares y políticas, sobre todo una, ¿no?, que es Estados Unidos en este liderazgo de Trump, pero que ya venía también con los liderazgos demócratas, y a Israel, ¿no? Argentina votó hace pocos días nuevamente alineado con Israel y Estados Unidos una declaración contra la esclavitud en África. Bueno, me parece que no hay una ruptura total, o por lo menos no está todo Occidente alineado con esa visión. Me parece que sí hay un liderazgo muy fuerte de Estados Unidos que arrastra a numerosos gobiernos, sobre todo de América Latina, pero no en todos los temas tampoco. Porque fíjate que solamente Argentina acompaña a Israel y a Estados Unidos en estas votaciones contra delitos de lesa humanidad o cuestiones que se discuten en la ONU. Entonces, no me parece que sea total esta cuestión. Tengo esperanza que sea algo pasajero, que haya un reacomodamiento. Inevitablemente el mundo está en una transición con otras potencias emergentes y habrá una nueva estabilidad, evidentemente, en algún momento del siglo XXI y ojalá nos encuentre trabajando por la garantía y la eficacia de los derechos humanos. Yendo a algo más amplio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, en Argentina obviamente está muy vinculado a lo que es la memoria, verdad, justicia por los hechos de la dictadura, pero no es lo único. Obviamente que es mucho más que el castigo y que la sanción a los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos sociales, como puede ser el acceso a un trabajo digno, bien, a un salario digno, a la vivienda, a las vacaciones pagas. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derecho a la salud, a la educación. Hablamos de derechos civiles y políticos, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Bueno, todas esas garantías que se fueron conquistando en unos 200 años, podemos decir, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que se fueron consagrando en normas jurídicas, que son conquistas de la humanidad, principalmente derechos de la mujer, de las mujeres, de las diversidades, derechos de las infancias, derechos de la tercera edad, la seguridad social, bien, la jubilación. Bueno, todo eso tiene que ver con los derechos humanos y no es algo abstracto, sino que es algo exigible y algo que debe garantizar el Estado argentino, sin duda, con la intervención de sus poderes públicos, que estamos hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, tienen un rol concreto cada uno y eso es lo que se reclama y eso creo que es el mensaje que sale de la marcha. ¿Sentís que las grandes potencias, e incluso el gobierno argentino alineándose con esas potencias, más que las grandes, particularmente Estados Unidos y Israel, manejan un nivel quizás de impunidad, por utilizar un término distinto al que tenían hace un tiempo? Bueno, también es relativo. Fíjate que la Corte Penal Internacional tiene una orden de arresto vigente contra Netanyahu, el primer ministro israelí, por el delito de genocidio, ni más ni menos, crímenes de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia también calificó como un apartheid lo que sucede en Palestina, en la Franja de Gaza, en Cisjordania. ¿Qué pasa? No son organismos que tengan la capacidad de hacer efectiva, no tienen una policía directamente o una fuerza de seguridad que pueda ejercer esa orden de detención, por ejemplo, contra el primer ministro israelí. Pero bueno, son muestras evidentes. Las Naciones Unidas permanentemente sacan declaraciones por amplísimo consenso internacional repudiando lo que sucede en la Franja de Gaza, repudiando también las intervenciones militares, por ejemplo, la que está sucediendo en Irán. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente que hay una fuerza militar. En el fondo, el derecho está un escalón por debajo de la fuerza militar. Para que funcione el derecho tiene que haber un consenso. Si no hay un consenso, si no nos ponemos de acuerdo entre vos y yo sobre ciertas reglas, bueno, vamos a pelear y va a ganar el que tenga más fuerza. Bueno, eso es lo que muchas veces las potencias ejercen, lamentablemente, porque podríamos vivir en el marco de cooperación, de solidaridad internacional y sería más fructífero para todos. Pero bueno, hay fuerzas militares, políticas, económicas que lo entienden de otra forma y que imponen muchas veces su visión del mundo por sobre las normas internacionales. No sé si hay mayor impunidad realmente. Me parece que hay repudio social y que hay intervenciones de estos organismos que te menciono, podrían nombrar otros, pero en algún momento esto se va a pagar y la historia va a poner en su lugar a cada uno.
Marcelo, a 3 meses casi se van a cumplir ahora de lo que fue la detención de Maduro en Venezuela. ¿Cómo ves ese proceso, no solo en Venezuela, sino en general después de lo que fue la intervención de Estados Unidos, que para algunos venezolanos con los que uno habla parece haber quedado a la mitad? En Venezuela parece haber sido una intervención que tuvo que ver más con disciplinar que con otra cosa. ¿Cómo lo ves vos ya a 3 meses, ya no en lo inmediato de lo que ha sucedido? Bueno, primero, como una clara intervención sobre la soberanía de Venezuela, un acto unilateral de nuevo de Estados Unidos. Y bueno, sí es verdad que abrió un nuevo contexto político para el país. Es algo que Maduro ya venía históricamente planteando, que es buscando un mayor acercamiento con Estados Unidos. Había logrado incluso en algún momento en las gestiones de Obama y Biden, pero bueno, eso se fue rompiendo también posteriormente. Pero no es algo que Venezuela no haya buscado, este acercamiento. Me refiero a inversiones, sobre todo en energía, en petróleo. Y es algo que también ha permitido a la fuerza política predominante en Venezuela, que es el chavismo, encontrar una nueva etapa, ¿no? Abrir un nuevo ciclo. Más allá de que se sigue exigiendo, obviamente, por la libertad del presidente Maduro, como se lo sigue reconociendo, el presidente constitucional, y su esposa, la diputada también, Cilia Flores, acompañando esa búsqueda de justicia en un contexto de intervención, de nuevo, ¿no? De intervención, porque Estados Unidos no tiene por qué secuestrar a un presidente y llevarlo a su justicia nacional. Pero bueno, me parece que sí que abrió otra etapa. Me parece que va a ser fructífera para los venezolanos y venezolanas. Se va a ver una mejora económica, pienso yo, a partir de estas aperturas, que no son solamente de Estados Unidos, sino que se han aliviado sanciones de también países de la Unión Europea, por ejemplo. Este acercamiento internacional me parece que debería favorecer a Venezuela, por lo menos en una etapa. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, obviamente que no tenemos la bola mágica, pero me parece que cuando se resuelva esta crisis de lo que hablamos hace la pregunta anterior, de liderazgo de Trump, esta violencia excesiva que está llevando a cabo Estados Unidos, cuando eso decante en una nueva estabilidad, evidentemente Venezuela y creo que toda América Latina también debería encontrar una nueva forma de integración regional para tener una estabilidad propia, ¿no?, en nuestra región. Preguntarte por un proceso que quizás a los argentinos nos queda medio lejos, es parte de Latinoamérica, pero nos queda medio lejos, que es lo que sucede en México. Vos viviste años en México, estudiaste de hecho ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el proceso de México, no solo con lo que sucedió con el primer gobierno de Morena, sino también con este? Bueno, en México hay una fuerza política que es Morena, la nombraste recién, que es la hegemónica hoy en día, con índices de adhesión de arriba del 50%, 60%, quedó demostrado en la elección de Claudia Sheinbaum. Un liderazgo natural que fue sucedido por otro liderazgo natural, el de AMLO con Claudia. Un liderazgo también regional, me parece que es un faro de dignidad y de defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el vínculo que mantiene con Cuba o que intenta mantener con Cuba, cómo lleva las relaciones internacionales o bilaterales en todo caso con Estados Unidos. Me parece que México hoy en día, junto a Brasil, si se quiere, que son las dos máximas potencias de nuestra región, siguen ejerciendo o siguen planteando un modelo de desarrollo autónomo sin romper con esquemas de inserción internacional que están dados por relaciones de fuerza. Pero me parece que si México va hacia un camino de consolidación de eso, implementando la reforma judicial, por ejemplo, defendiendo su política de hidrocarburos, de energía, defendiendo también su desarrollo en materia de infraestructura, combatiendo o enfrentando la cuestión del narcotráfico con las armas que tiene hoy en día a mano. Pero bueno, evidentemente son procesos de muy largo alcance. En México hubo un largo ciclo neoliberal de privatizaciones, de exclusión, de marginación, de grandes bolsones de pobreza, sobre todo en personas mayores y personas en situación rural. Bueno, todo eso es lo que se intenta resolver con políticas sociales, políticas de subsidio a la educación, a la salud, bueno, mejoras del salario mínimo, mejoras de la jubilación. Está en una etapa, si se quiere, parecida a la que tuvimos nosotros durante el ciclo dorado, podemos decir, del kirchnerismo. Hay que ver cómo se consolida eso, pero bueno, son mandatos de 6 años, no tiene hoy en día una fuerza opositora clara, concreta. Se la ha intentado encontrar a través de operaciones o cuestiones obviamente vinculadas a la inseguridad o a la violencia del narcotráfico, armar ahí algún polo opositor, pero sigue muy deslegitimada la oposición, o sea, lo que hoy es la oposición, que era el oficialismo antes, muy vinculado a un proceso de gran deterioro social, sobre todo en México. Volviendo a la Argentina y a sus vínculos internacionales, han pasado durante estos 200 años, si lo reducimos a los 42 años de democracia, gobiernos de distintos colores políticos, gobiernos más neoliberales, procesos de hecho neoliberales, el proceso del kirchnerismo, pero nunca se había visto una lógica internacional como la que tiene el gobierno de Javier Milei,
en lo que podemos llamar sumisión, por utilizar. ¿Es algo que es normal en otro tipo de países? ¿No es normal la lógica internacional de política internacional que tiene el gobierno de estar tan alineado? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Bueno, es verdad que es una versión extrema del alineamiento, del sometimiento, en este caso a Estados Unidos, claramente. Pero bueno, no es la primera, ¿no? Recordemos las relaciones carnales en los 90, recordemos también el ciclo de Macri, como también hubo un reacomodo ahí con la conformación, por ejemplo, del Grupo de Lima, ese grupo de países o de gobiernos que intentaban romper y que lo lograron realmente, romper la UNASUR, romper también el funcionamiento o la importancia de la CELAC, romper también el Mercosur, en gran parte con estas negociaciones bilaterales o estos acuerdos como los que firmó Argentina con Estados Unidos, que todavía conocemos borradores, no se sabe letra chica de todo eso. Bueno, es una versión extrema y en corto plazo también, ¿no? Y en un mundo distinto, en un mundo en transformación, en transición, con otras potencias internacionales como China, la India o Rusia, recuperando mucho vigor. Pero no sé si es tan distinto, me refiero a ese alineamiento de los 90 y recordemos lo que pasó en Argentina en los 90, ¿no? Incluso mandamos tropas al Golfo, entonces me parece que hubo un alineamiento muy fuerte en esa década. El gobierno de Macri tuvo alguna cuestión más soft, si se quiere, con esto de Malcorra, la canciller, que intentó después tener algún paso por la ONU, pero a nivel regional, claramente el gobierno de Macri inició esta ruptura de la CELAC, de la UNASUR, de todos los acuerdos internos, de la solidaridad, sobre todo de la cooperación, esta búsqueda de romper, ¿no? De ver a presidentes latinoamericanos como enemigos, como... Bueno, eso lo empezó Macri, me parece. Milei es claramente una versión más bizarra, más grosera, más desagradable incluso. Pero bueno, no veo tantas diferencias en ese sentido. Por último, ¿cómo ves a la política argentina fuera del gobierno de Javier Milei? Digo, a la oposición en general, el peronismo en su centralidad siempre opositora cuando no está en el gobierno. ¿Cómo ves el proceso de construcción político de cara a lo que va a ser un año electoral el próximo? ¿En el oficialismo y en la oposición? Sí, en la construcción de un polo opositor, por decirlo de alguna manera. De la oposición. Bueno, ahí estamos en la mil y una interna, ¿no? Obviamente del campo popular, del peronismo, como líder, movimiento hegemónico dentro de ese sector político-social. Yo creo que se va a terminar acomodando. Me parece que hay figuras emergentes muy claras. Obviamente estamos hablando de Kicillof como el gobernador de la provincia más importante del país. Hoy justamente está teniendo este fallo sobre YPF que un poco lo reivindica, me parece, o bastante lo reivindica, tanto a él como a Cristina, obviamente. Creo que tiene que haber un alineamiento con algunas consignas claras, si me preguntás a mí, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con la defensa de la soberanía, de los recursos estratégicos, una vuelta a la búsqueda de un desarrollo autónomo, con relaciones internacionales de par a par, ¿bien? Y sobre todo en un bloque regional. Claramente tenemos que acercarnos más a Brasil y a México, y también a Chile, y también a Uruguay, y también a Paraguay, y a Bolivia. Bueno, en ese concierto me parece que se puede reconstruir un nuevo ciclo virtuoso en Argentina con defensa del empleo, del salario, recuperación de la educación pública, ¿no? Que está tan vapuleada. Y en cuanto a liderazgo, bueno, ya entramos en un terreno más subjetivo, más personal, pero creo que Kicillof parece difícil que alguien hoy le discuta una candidatura presidencial. Más allá de que nos guste más, nos guste menos, nos guste hasta ahí nomás, me parece que va por ahí. Y cuando se acerque el proceso electoral, evidentemente todas las internas y discusiones se irán acomodando. Y creo que también tiene que haber una política muy fuerte de restauración de la confianza en el Poder Judicial, ¿no? Y eso tiene que ver con una primera medida que es Cristina libre. Me parece que el Poder Judicial tiene las herramientas para revertir el fallo absurdo y claramente violatorio del debido proceso, como es la causa vialidad, como se está intentando con causa cuadernos, causas totalmente manipuladas. Entonces me parece que con esas premisas se puede conformar un consenso que bueno, vuelve a poner a Argentina en un ciclo de aprovechamiento incluso de esta crisis internacional, ¿no? Porque tenemos, lo dicen todos, tanto oficialistas como opositores, tenemos agua, tenemos energía, tenemos territorio, tenemos campo, tenemos una industria mediana. Bueno, cuando eso se puede arrancar, ¿no? Me parece que quedó demostrado en el siglo kirchnerista y en otros tiempos del siglo XX. Bueno, con esos consensos creo que puede haber una salida y la multitudinaria marcha del otro día me parece que es una muestra de que hay por lo menos una parte importante de la sociedad buscando eso. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Marcelo Maisonave, abogado, magíster en Derechos Humanos. Hablamos un poco del 24, pero también de los derechos humanos en general y de la situación internacional como el gobierno de Javier Milei la va encarando en estas últimas semanas. Nos metemos ahora en la primera pausa y nos volvemos con la segunda entrevista.